Hola chicos, bueno, retomando el tema del logaritmo que estuvimos trabajando en la última clase, sumado a que ustedes ya lo habían empezado a trabajar con la profe Anaí, lo que estamos haciendo ahora es revisar los contenidos que ustedes ya desarrollaron. Así que lo que vamos a retomar ahora son las propiedades. Así que nosotros habíamos visto que existían 4 propiedades teniendo en cuenta el argumento y qué operación estaba en el argumento. Por ejemplo, en el primer caso es un producto, una multiplicación, en el segundo caso una división, en el tercer caso una potencia y en el cuarto caso una raíz. Recuerden que si nosotros tenemos una multiplicación en el argumento, se transforma en una suma de logaritmos, ¿sí? Manteniendo siempre la misma base. Si ahora tenemos un cociente o división, recuerde que se van a transformar en una resta de logaritmos donde se mantiene nuevamente la base. Si nosotros tenemos una potencia, se transforma en una multiplicación de ese logaritmo, y si es raíz, se transforma en división. Una vez que ustedes apliquen las propiedades dependiendo la operación que ustedes tienen en el argumento, lo que tienen que hacer es desarrollar cada logaritmo. Recuerden que el logaritmo es encontrar ese exponente que tiene la base para que me dé el argumento. Entonces, en este caso, el logaritmo de 8 en base 2 es 3 porque 2 a la 3 me estaría dando 8. Y acá sería 4 porque 2 a la cuarta me da 16. Acá hay un pequeño error. Cuando les escribí el ejemplo, la división, recuerde que se transforma en resta y acá un error seguramente de tipeo, puse una suma, ¿sí? Así que ustedes van a tener que modificar eso. En este caso, entonces, en la tercera propiedad, dijimos que la potencia pasa a ser una multiplicación de ese logaritmo, entonces me quedaría logaritmo de base 2 en 4, o recuerden que se puede decir logaritmo de 4 en base 2, es 2, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar 3 por 2 y así obtener el resultado final. Y acá, una vez que ustedes descubran cuál es el logaritmo de 64 en base 2, que es 6, tienen que dividir y así, de esa manera también lograr el resultado final. Lo que van a tener que hacer de tarea para el martes que viene, de la página 3, el ejercicio 3, 4 y 5. En el punto 3 dice, calcular los siguientes logaritmos aplicando las propiedades y sabiendo que cuando tengo un logaritmo de A, el resultado es 2, cuando tengo el logaritmo de B, el resultado es 3, y cuando tengo el logaritmo de 4, el resultado es 4. Perdón, el logaritmo de C, el resultado es 4. Entonces ustedes tienen que primero analizar cuál es la operación principal en cada caso. Por ejemplo, acá tengo un producto y una potencia. Acá tengo un producto, una multiplicación y tengo un cociente. Acá tengo una raíz, tengo una multiplicación y tengo una potencia. Este caso en particular, la raíz solamente abarca B. Entonces lo que vamos a hacer para que nos quede bien en claro, porque no salió bien tipiado, es extender, no sé si se ve bien chicos, extender la línea divisora, ¿sí? Entonces me quedaría la raíz, la división y la potencia. Y así podemos ir analizando los otros dos casos. Entonces, ustedes tienen que, al descubrir qué operaciones hay en cada caso, pueden ir desmenuzando el ejercicio y logrando así obtener logaritmo de A, logaritmo de B y logaritmo de C. Una vez que nosotros obtenemos y que nos queden claro, no como todo mezclado de esta manera, sino en forma individual cada logaritmo, podremos reemplazar por cada dato y así descubrir cuánto vale ese logaritmo que está planteado. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, este logaritmo de este producto se transforma como primera instancia en la suma de los logaritmos. Recuerden que se mantiene la base. Entonces, por ejemplo, acá me quedaría, no sé si se llega a ver, logaritmo de A más logaritmo de B al cuadrado. En el siguiente paso, que ustedes lo pueden hacer todo junto una vez que empiezan a agilizar, pues total ustedes lo trabajaron con la profe Ana, podemos plantear el logaritmo de A más, ahora esta potencia va a bajar como producto por 2 logaritmo de B. Una vez que ya tengo los logaritmos por separado, lo único que tengo que hacer es reemplazar por los datos que tengo.
Entonces el logaritmo de A vale 2, este 2 se mantiene y el logaritmo de B vale 3. Y acá me queda un ejercicio combinado. Así que primero vamos a hacer la multiplicación, no sé si se llega a ver, y obtengo de esa manera el resultado final. ¿Sí? Lo único que tienen que tener cuidado es cómo ir aplicando las propiedades en función justamente de cuál es la operación principal y cuáles operaciones también abarca cada uno de, por ejemplo en este caso, de los factores. ¿Sí? Acá también tengo una multiplicación y tengo una división, entonces seguramente va a quedar una suma y una resta de logaritmos. En este caso, ojo, porque esta raíz abarca, no sé si la llega a ver, calculo que sí, abarca una multiplicación y uno de los factores además tiene una potencia. Entonces, esa división, porque la raíz se transforma a división, va a abarcar al logaritmo justamente de B y de C. Así que ojo, cuando lo plantean, no es como en este caso que primero trabajé la multiplicación, la transformé en suma, sino que acá voy a tener que primero plantear esta raíz como división. Entonces, por ejemplo, en el caso C me quedaría logaritmo, ¿sí?, de B por C a la 3 dividido, si el índice es 2, dividido 2. Luego, que este es el paso que yo les digo que lo pueden agilizar, en vez de plantearlo de esta manera, pueden hacer todo junto. A ver, yo descubrí que la raíz abarca a justamente estos dos factores. Entonces, en vez de plantearlo así, lo que puedo hacer es ir descubriendo y ir desmechando ese ejercicio. Entonces me quedaría, bueno, la raíz yo sé que la paso como división. La multiplicación sé que la tengo que pasar como una suma de logaritmos y la potencia la paso entonces como producto. Me quedaría logaritmo de base, recuerden cuando no hay base es base 10, de B, más, acá vendría el logaritmo de C, y recuerden que ese C viene como una potencia, así que esa potencia pasa como multiplicación de ese logaritmo, dividido 2. Entonces lo que hice, esa raíz la transformé en división, la multiplicación la transformé en suma, y uno de los factores, como viene con potencia, lo transformé como multiplicación. ¿Está? O sea, voy a tener que ir teniendo cuidado cuál es la operación primero que tengo que trabajar y después continúo con las otras operaciones que son como secundarias. Entonces lo que tengo que tener en cuenta es el orden. En el punto 4, la única diferencia es que ya tengo números concretos y no letras como tengo acá. Entonces, me dice que el logaritmo de 5 es 0,7, que ustedes lo pueden verificar con la calculadora. El logaritmo de 7 es 0,85. Así que voy a tener que recurrir a todo lo que sé algebraicamente y aritméticamente y transformarlo en potencia, producto y división para luego sí aplicar las propiedades. Entonces, ahí les puse un ejemplo. El logaritmo de 245 lo puedo factorizar y de esa manera me queda una multiplicación. Y si tengo una multiplicación puedo aplicar lo que es la suma de logaritmo. Una vez que factoricé, yo sé que la multiplicación se transforma en suma y que la potencia se transforma en multiplicación. Una vez que ya obtuve justamente lo que tengo como información, logaritmo de 5, logaritmo de 7, lo puedo reemplazar por los valores y así obtener el número. ¿Sí? 35 también lo factorizo, 175 de la misma manera y 125 también. Puede que aparezca alguno de los logaritmos especiales, que ustedes lo tienen en la página anterior. Justamente el logaritmo, cuando el argumento y la base es lo mismo, es 1, y cuando el argumento es 1, el resultado es 0. ¿Sí? El 5 es similar al 4, así que voy a tener que aplicar factorización, pero viene con una raíz, y este número decimal lo voy a transformar en un cociente, es decir, lo voy a transformar, ese decimal lo voy a transformar en fracción. La fracción, recuerden que es un cociente entre dos números. Bueno, cualquier cosa, el martes los retomamos, pero tendrían que hacer de tarea 3, 4 y 5. Les mando un beso.